Mi novia se dio cuenta de que estaba proponiéndole matrimonio y me dejó sin ninguna explicación. Ahora está perdiendo la cabeza al enterarse de que estoy saliendo con alguien nuevo. Nuestra relación era muy fuerte y estábamos locamente enamorados. Todos nuestros amigos siempre decían que éramos la pareja perfecta. Nuestra comunicación era excelente y teníamos todo planeado para nuestras vidas. Le dije que no me casaría con ella hasta que tuviera un trabajo que pagara lo suficiente para formar una familia, y ella estuvo de acuerdo. Hace 2 meses conseguí un muy buen trabajo, y comenzamos a planear nuestras vidas juntos. Planeábamos casarnos en el próximo año o 2, comprar una casa y luego tener hijos cuando tuviéramos más estabilidad financiera. Ella también empezó a insinuar que debía proponerle matrimonio. Tenía planeado hacerlo, así que comencé a buscar anillos, lugares para la propuesta, etc. Fue entonces cuando contacté a Lea y le pedí que se reuniera conmigo en secreto. Le conté mis planes, y ella confirmó que a Elise le encantaría. Me dio algunas sugerencias que me encantaron. Lea también incluyó a David, ya que eran mejores amigos desde la infancia y se conocían muy bien. Ellos también me ayudaron a elegir el anillo. El plan era alquilar una cabaña rodeada de naturaleza y vida salvaje, ya que a Elise le gustaba eso. Renté la cabaña, y el viernes pedí el día libre sin decirle a mi novia. Me reuní con Lea, David y uno de mis amigos para preparar todo. Le di instrucciones a mi amigo sobre cómo quería que se organizara todo, ya que él debía ir al día siguiente, antes que nosotros, para prepararlo todo. Volví a casa después de eso y pedí la comida favorita de Elise. Hablamos de su día y luego nos fuimos a dormir. Una semana antes, Lea invitó a Elise a un brunch el sábado, el día de la propuesta. Era en un lugar nuevo y elegante. Lea enfatizó que el lugar era sofisticado para que Elise no sospechara cuando le pidió que usara un vestido bonito. Lea y David vinieron a nuestro apartamento el sábado por la mañana para recoger a Elise. Tan pronto como se fueron, llamé a un amigo que estaba esperando cerca y salí rápidamente. Luego llamé a mi otro amigo, que debía estar en la cabaña, para preguntarle cómo iba todo. Me aseguró que todo estaba preparado exactamente como lo quería. También le pedí a David que compartiera su ubicación y que condujera lentamente o tomara una ruta más larga para que yo pudiera llegar 10 o 15 minutos antes que ellos. Me di cuenta de que David no compartió la ubicación, pero pensé que estaba bien. Llegué y corrí a cambiarme de ropa para ponerme un traje. Luego fui a la posición exacta y revisé los ángulos de las cámaras. Todo era perfecto. Esperé a mi novia y a sus amigos para que llegaran. El trayecto desde nuestro apartamento era de 30 a 40 minutos. Deberían haber llegado. Pensé que se habían excedido con el retraso. Esperé otros 20 minutos. Ya había pasado más de 1 hora desde que salieron del apartamento, y me estaba preocupando. Entonces pedí a uno de mis amigos que llamara a David para preguntar de manera discreta. La respuesta fue desconcertante, David no contestaba. Algo no estaba bien. Regresé a casa esa noche con el corazón pesado. Elise no me contestaba las llamadas ni respondía mis mensajes. Pensé en justificar su silencio, tal vez algo había ocurrido, un contratiempo inesperado. Sin embargo, al día siguiente, todo comenzó a aclararse de la peor manera posible. Estaba revisando mi teléfono cuando una notificación de una red social llamó mi atención. Era una foto publicada por Lea. En ella aparecían Elise, David y Lea en un bar, sonrientes, como si no tuvieran ninguna preocupación en el mundo. El texto que acompañaba la imagen decía algo sobre un gran día y agradecimientos por su amistad incondicional. Sentí un golpe en el pecho. ¿Por qué estaban juntos? ¿Por qué no me dijeron nada? Las dudas se convirtieron rápidamente en sospechas. Recordé cómo David había evitado compartir su ubicación el día de la propuesta. Pensé en las veces que Lea había defendido su amistad con David, insistiendo en que no había nada más entre ellos. Y ahora, esta foto. Todo empezaba a encajar de una manera dolorosa. Decidí enfrentar a Lea directamente. La llamé, insistiendo en que necesitaba respuestas. Al principio, se mostró evasiva, pero finalmente aceptó reunirse conmigo en una cafetería que solíamos visitar. Llegó tarde, con una expresión que mezclaba nerviosismo y culpa. Me miró apenas unos segundos antes de desviar la mirada hacia la mesa. Lea, quiero que me digas la verdad. ¿Qué pasó realmente el sábado? Pregunté, tratando de mantener la calma a pesar de la tormenta que sentía dentro. Deberías hablar con Elise, respondió rápidamente, como si quisiera evitar cualquier responsabilidad. No me contesta, y tú estabas con ella. Quiero la verdad, Lea. Ahora, su resistencia inicial se desmoronó después de varios minutos de preguntas. Con voz entrecortada, confesó lo que nunca pensé que escucharía.
Elise y David llevaban viéndose a escondidas desde hacía meses. Según Lea, todo comenzó como algo casual, pero con el tiempo se había vuelto más serio. Lo peor fue cuando admitió que ella lo sabía desde el principio. Aún así, había participado en la planificación de la propuesta. Cada detalle que ayudó a construir fue una mentira destinada a encubrir su traición. Sentí como la ira subía desde el fondo de mi ser. No solo había perdido a Elise, sino que dos de las personas en las que más confiaba me habían traicionado de la peor manera. Me levanté de la mesa, incapaz de decir nada más. Cualquier palabra que hubiera pronunciado habría sido insuficiente para expresar el dolor y la rabia que sentía. Cuando llegué a casa, noté que algo no estaba bien. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, y al entrar, descubrí que varias de las cosas de Elise habían desaparecido. Sus maletas no estaban, y su armario estaba prácticamente vacío. No dejó una nota, ni un mensaje. Simplemente se había ido. Esa noche, mi mente no paraba de darle vueltas a todo lo ocurrido. Cada recuerdo de los últimos meses se veía teñido por la traición. Decidí que necesitaba respuestas directamente de David. Al día siguiente, lo encontré en el gimnasio que frecuentábamos. Cuando lo confronté, su reacción fue cínica. Mira, las cosas pasan. No puedes controlar a quien amas, dijo con una expresión despreocupada, como si todo esto fuera una simple cuestión de azar. Cada palabra que pronunciaba alimentaba mi rabia. No grité ni lo golpeé, pero la tensión en el aire era palpable. Lo dejé claro, no quería volver a verlo nunca más. Esa noche, mientras estaba solo en el apartamento vacío, algo cambió dentro de mí. La tristeza y el dolor seguían ahí, pero también sentí algo más, claridad. Esta traición marcaba un final, pero también un nuevo comienzo. Aunque no sabía exactamente cómo, estaba decidido a reconstruirme y seguir adelante. Dejé de pensar en lo que había perdido y empecé a imaginar lo que podía ganar. Las semanas que siguieron al descubrimiento de la traición fueron un torbellino de emociones. La mezcla de dolor, rabia y decepción me dejó exhausto, pero también determinado a seguir adelante. Había perdido demasiado tiempo aferrándome a personas que no merecían mi confianza. Así que decidí empezar de nuevo. Lo primero que hice fue enfocarme en mí mismo. Cambié mi rutina. Volví al gimnasio con más disciplina, no para enfrentarme a David, sino para encontrar algo de paz en el movimiento, en el esfuerzo. También retomé viejas pasiones que había descuidado, como la fotografía. Encontré una cierta tranquilidad en capturar pequeños momentos de belleza en un mundo que parecía tan caótico. En ese proceso de reconstrucción, conocí a Ana. Nos encontramos en una exposición de arte a la que fui casi por casualidad, buscando algo que me inspirara. Era una mujer diferente a cualquier persona que hubiera conocido antes. Su forma de hablar, llena de entusiasmo y curiosidad por la vida, me cautivó de inmediato. Al principio, fui cauteloso. No quería apresurarme después de lo que había pasado, pero Ana tenía una manera de hacerme sentir en paz, como si pudiera confiar de nuevo. Nuestra relación fue creciendo poco a poco. Con ella, las cosas eran sencillas, naturales. No había dudas ni juegos, solo una conexión genuina que me ayudó a recordar lo que era sentirme querido y respetado. Ana sabía que venía de una experiencia difícil, y aunque no preguntó mucho, siempre estuvo ahí, dándome el espacio y el apoyo que necesitaba. Por primera vez en meses, sentí que mi vida estaba tomando un rumbo positivo. Mi trabajo iba bien, y con Ana a mi lado, comencé a imaginar un futuro en el que la felicidad no era solo una ilusión. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Un día, mientras caminaba por el centro de la ciudad con Ana, nos encontramos con Elise. Fue un encuentro casual, en una calle concurrida, pero el impacto fue como un golpe directo al pecho. Ella se detuvo al verme, y por un momento, parecía que iba a decir algo, pero se quedó en silencio. David no estaba con ella, y aunque su expresión seguía siendo tan orgullosa como siempre, sus ojos delataban un rastro de tristeza. Ana, ajena al peso del momento, me sonrió y tomó mi mano, preguntando si todo estaba bien. Respondí con una sonrisa forzada y seguimos caminando, dejando a Elise atrás. Pero ese encuentro trajo consigo una tormenta de recuerdos que pensé haber dejado atrás. Esa noche, me sentí inquieto, no porque quisiera volver con Elise, sino porque no podía evitar reflexionar sobre todo lo que había pasado y cómo había llegado a ese punto. A pesar de esa breve intrusión del pasado, Ana me ayudó a mantenerme firme en mi decisión de seguir adelante. Me recordé a mí mismo que no tenía sentido mirar hacia atrás. Elise era parte de un capítulo cerrado, y aunque sus acciones habían dejado cicatrices, no podían dictar mi futuro, pero algo en el fondo me decía que este encuentro no sería el último.
Había algo en la mirada de Elise que presagiaba que su regreso traería más complicaciones de las que imaginaba. No pasó mucho tiempo después de aquel encuentro fortuito con Elise cuando mi intuición se hizo realidad. Un día, mientras volvía del trabajo, recibí un mensaje inesperado. Era de Elise. Al principio dudé en abrirlo, pero la curiosidad me ganó. El texto era breve, pero directo. ¿Podemos hablar? Necesito verte. Ignoré el mensaje. No quería abrir esa puerta de nuevo. Sin embargo, los intentos continuaron durante los días siguientes. Mensajes, llamadas, incluso notas dejadas en la portería de mi edificio. Finalmente, después de semanas de insistencia, decidí enfrentarla, más por ponerle un cierre definitivo a todo que por interés en lo que tuviera que decir. Nos encontramos en una cafetería discreta, lejos del bullicio. Cuando llegó, noté que había cambiado. La seguridad que siempre la había caracterizado parecía haberse desmoronado. Llevaba el cabello recogido, y aunque trataba de mantener una fachada de calma, sus manos temblaban ligeramente mientras sujetaba la taza de café. Gracias por venir, dijo, evitando mi mirada. ¿Qué es lo que quieres, Elise? Pregunté, directo. No estaba dispuesto a prolongar más esa reunión de lo necesario. Suspiró profundamente antes de empezar. Me contó que su relación con David se había deteriorado rápidamente. Lo describió como una persona manipuladora, controladora e incluso agresiva. Según ella, el hombre que pensaba que conocía había mostrado su verdadero rostro poco después de mudarse juntos. Había intentado soportar la situación, pensando que las cosas mejorarían, pero no había sido así. Cometí un error, admitió con la voz quebrada. Nunca debí dejarte. Ahora lo entiendo. Tú eras el hombre correcto, y yo lo arruiné todo. Sus palabras eran como una bofetada emocional, pero no del tipo que me hacía retroceder, sino una que me recordaba cuánto había avanzado desde ese dolor. La miré, tratando de encontrar alguna sinceridad en sus ojos, pero lo único que vi fue desesperación. Elise, lo siento por lo que estás pasando, pero eso no cambia nada. Tú elegiste a David. Tú me traicionaste. No hay nada que podamos recuperar aquí. Mi respuesta pareció dejarla sin palabras. Durante unos segundos, el silencio entre nosotros fue absoluto. Finalmente, asintió, como si entendiera que su oportunidad se había perdido para siempre. Pero las consecuencias de esa reunión no terminaron ahí. En los días siguientes, empecé a notar comportamientos extraños de parte de algunas personas que conocía. Amistades mutuas que antes se mantenían neutrales comenzaron a enviar mensajes cargados de críticas. Me acusaban de ser un hombre frío, de no saber perdonar, e incluso de ser un cobarde, por no ayudar a Elise en su momento de necesidad. David, Lea y otros amigos del pasado parecían haber orquestado una campaña en mi contra, utilizando su influencia para convertir mi decisión de seguir adelante en una especie de traición hacia ellos. La situación escaló rápidamente. Me llegaban mensajes anónimos a mis redes sociales, insultándome y acusándome de ser un mal hombre. Las llamadas no deseadas se volvieron constantes, y no podía salir sin sentir que alguien me observaba o comentaba a mis espaldas. Ana se convirtió en mi mayor apoyo en esos momentos. Aunque le conté lo mínimo sobre mi pasado, entendió la gravedad de lo que estaba enfrentando. Nunca me pidió explicaciones ni me juzgó, simplemente estuvo a mi lado, recordándome que no estaba solo. Sin embargo, la presión era innegable. Una noche, después de recibir un mensaje especialmente hiriente, me senté en el borde de la cama, con el teléfono en la mano y un nudo en la garganta. Ana se acercó, tomó el teléfono y lo apagó. No puedes controlar lo que dicen los demás, pero sí puedes decidir cómo reaccionas. No dejes que te quiten lo que has construido, me dijo con una calma que logró tranquilizarme. Sus palabras resonaron en mi mente. Sabía que tenía razón. Había pasado demasiado tiempo dejando que los actos de otros definieran mi vida. Ahora era el momento de tomar el control. Lo que David, Elise y Lea habían hecho no quedaría sin respuesta. Ya no estaba dispuesto a ser el blanco de su manipulación. Esa noche, tomé una decisión que cambiaría todo. No solo enfrentaría sus mentiras, sino que expondría la verdad para que el mundo viera quiénes eran realmente. La mañana en que decidí actuar fue diferente. Me desperté con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que no podía seguir permitiendo que las mentiras y los ataques controlaran mi vida. Había aguantado demasiado. Ya era hora de tomar las riendas y poner fin a todo. Pasé horas revisando mensajes, correos y capturas de pantalla que había acumulado desde que todo empezó. Cada insulto, cada acusación y cada intento de difamación eran evidencia de lo que había soportado. También encontré mensajes antiguos, pruebas de la traición de Elise, la manipulación de David y la complicidad de Lea. No buscaba venganza, pero sí claridad y justicia.
Decidí exponer la verdad de una vez por todas. Redacté una publicación detallada en mis redes sociales. No era una queja ni un ataque, era un relato directo y honesto de lo que había ocurrido desde el principio. Expliqué cómo había sido traicionado por personas en las que confiaba, cómo habían intentado arruinar mi vida después de que decidí seguir adelante, y cómo no estaba dispuesto a dejar que su toxicidad definiera quién era. Incluí las pruebas necesarias para respaldar mi historia, sin caer en el sensacionalismo. Era una exposición clara, pero respetuosa. Quería que la gente entendiera mi perspectiva, no que tomaran partido. Antes de publicarla, Ana leyó cada palabra. Está perfecto. Es honesto, y eso es lo que importa. Esto no se trata de ellos, se trata de que tú puedas cerrar este capítulo, me dijo mientras tomaba mi mano. Con un último suspiro, presioné el botón de publicar. En cuestión de minutos, comenzaron a llegar las reacciones. Algunos comentarios eran de apoyo, otros de sorpresa, pero lo que más me sorprendió fue el silencio de aquellos que habían estado atacándome. Ninguno de ellos se atrevió a responder. Supongo que la verdad tiene una manera de silenciar incluso a las voces más ruidosas. En los días siguientes, recibí mensajes de personas que alguna vez consideré amigos. Algunos se disculparon, admitiendo que se habían dejado llevar por las palabras de Elise y David. Otros trataron de justificar su comportamiento, pero ya no me importaba. Había dicho mi verdad, y con eso bastaba. Lo siguiente que hice fue cerrar mis redes sociales. Sentí un peso enorme levantarse de mis hombros al dar ese paso. Las opiniones y juicios de los demás ya no tenían cabida en mi vida. No necesitaba la validación de nadie para saber que estaba en el camino correcto. Con Ana a mi lado, la vida comenzó a encontrar su ritmo nuevamente. No fue un cambio inmediato, pero poco a poco, la tranquilidad regresó. Pasábamos los fines de semana explorando nuevos lugares, disfrutando de pequeños momentos de felicidad que antes me parecían inalcanzables. Un día, mientras caminábamos por un parque, Ana se detuvo y me miró con una sonrisa suave. Estoy orgullosa de ti, ¿sabes? Por cómo enfrentaste todo esto. No todos tienen la valentía de hacerlo. Su comentario me hizo reflexionar. No me veía como valiente, pero entendí lo que quería decir. Había enfrentado mi dolor, mi pasado y las personas que intentaron destruirme. Y al hacerlo, había encontrado algo mucho más valioso: paz. Elise, David y Lea quedaron como un recuerdo distante, un capítulo cerrado en un libro que ya no necesitaba releer. Mi presente estaba lleno de oportunidades, y mi futuro era algo que finalmente podía mirar con esperanza. Había aprendido que la felicidad no dependía de las circunstancias ni de las personas que me rodeaban, sino de las decisiones que tomaba. Y mi decisión más importante había sido elegirme a mí mismo. El tiempo hizo lo suyo. Elise desapareció de mi vida por completo. Según supe por conocidos, terminó dejando a David después de que su relación se volvió insostenible. David, por su parte, siguió siendo el mismo manipulador de siempre, quemando los pocos puentes que le quedaban. Lea intentó contactarme alguna vez, pero no vi la necesidad de abrir viejas heridas. Todos ellos quedaron atrapados en sus propias decisiones, mientras yo seguía adelante. Con Ana, la vida tomó un color diferente. Nos mudamos juntos a un pequeño apartamento lleno de luz y rodeado de plantas, algo que ambos amamos. Pasamos los días construyendo una rutina que se sentía cómoda, pero nunca aburrida. Los fines de semana los dedicamos a viajar o simplemente a disfrutar de una cena casera mientras reíamos por cosas simples. Ella no solo era mi pareja, sino también mi mejor amiga. El pasado dejó de ser un peso, y la felicidad dejó de sentirse como algo inalcanzable. Aprendí que la verdadera paz no viene de evitar los problemas, sino de enfrentarlos y elegir el amor propio por encima de todo. Mirando a Ana, supe que todo lo que viví, por difícil que fue, me llevó exactamente al lugar donde debía estar. Y por primera vez, estaba realmente en paz.